Pero bueno, vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy se titula Una doble porción del Espíritu Santo. Y está basada en Segunda de Amén. Reyes capítulo 2, versículo 9, que dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No sé si ustedes de pronto han meditado acerca de ese texto, en especial manera con respecto a lo que tiene que ver con la doble porción del Espíritu Santo. Si es posible que el Espíritu Santo venga en porciones o si es algo que viene una sola vez o cómo es que nosotros nos imaginamos que eso puede ocurrir. Una de las cosas que nosotros conocemos o de las que sabemos con respecto a la obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, según Juan capítulo 15 y 16, encontramos, creo que es el capítulo 16 que nos habla de cómo el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, una persona que no es creyente, el Espíritu Santo está obrando levemente, está dando impresiones para que la persona pueda aceptar a Jesús, para que pueda ver su condición de pecador. Y finalmente, cuando abre su corazón, entonces empieza a obrar más profundamente. La promesa del Espíritu Santo viene o se ve un poco más plena cuando la persona es bautizada, cuando entrega su vida al Señor de esa manera, pero también está prometida el Espíritu Santo para después. Sin embargo, cuando nosotros miramos aquí, Eliseo le pide una doble porción del Espíritu Santo. No sé ustedes qué piensan al respecto, pero es una petición muy interesante. Es algo que Eliseo le dice a Elías antes de que él sea llevado al cielo. Y pienso que lo primero que deberíamos nosotros mirar quién era Elías, quién era Eliseo, y cómo es que ellos dos llegan a encontrarse y cómo es que finalmente recibe Eliseo una doble porción del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos en el libro de Segunda de Reyes, nos vamos a dar cuenta que Elías tenía una obra muy grande que hacer. Desde el capítulo 19, nosotros encontramos cómo Elías había, ya, creo que estoy mal, creo que es Primera de Reyes, si no estoy mal. Primera de Reyes. En Primera de Reyes es que Elías, es el capítulo 17, él trae una obra de reforma al pueblo, él trata de que las personas cambien. Y finalmente en el capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19, Elías huye al monte Oreb porque tiene miedo de Jezabel, la esposa del rey Acab, que lo quiere matar. Tiene un momento difícil, está en una condición bastante, está deprimido, no sabe qué hacer. Y entonces en el monte el Señor le dice que vuelva y que vaya y que unja a Eliseo como profeta para que sea el que lo siga. Eso lo encontramos nosotros en Primera de Reyes capítulo 19. Versículo 16 dice, bueno, desde el versículo 15 le dice, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás ahí, ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y después entonces en el versículo 19, versículo 19 hasta el 21 encontramos cómo es que Elías llama a Eliseo. Le dice, partiendo de él allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, y entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par
de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ese es el llamado de Eliseo. Hasta cierto punto se parece mucho al llamado de los discípulos, en que tenemos a un maestro que va y llama a estas personas que se encuentran allí en el agua, en el lago en el lago de Galilea, y entonces ellos le siguen, dejan todo. Sin embargo, hay una persona que quería primero enterrar a su padre y después entonces seguirlo, y Jesús le dijo que dejara que los muertos enterraran a los muertos. La diferencia acá con Eliseo es que Eliseo solamente quería despedirse de su padre y quería volver. La otra persona que le dijo a Jesús que quería primero enterrarlo, da la impresión de que su padre todavía no estaba muerto, que él quería quedarse con su papá hasta que él se muriera, y finalmente, entonces, después de que lo había enterrado, entonces sí venir a seguir a Jesús. Lo interesante acá con el llamamiento de Eliseo y una comparación que tenemos con los discípulos es que en ambos casos estas personas dependían del clima, confiaban en Dios. Eliseo confiaba en Dios para que le enviara la lluvia para poder entonces trabajar con su arado, con sus cultivos. De la misma manera, los discípulos tenían que depender de Dios, de la lluvia, del sol, para poder salir al mar, para poder conseguir entonces su alimento, para poder trabajar. Ellos estaban acostumbrados a trabajar. Dios no llama a una persona que no estuviera haciendo nada, sino que Él llama a alguien que está dispuesto a trabajar, que es una persona que está constantemente activo, que no espera solamente que Dios le llame y le diga qué es lo que tiene que hacer. El nombre de Elías significa Dios es mi Dios, y el de Eliseo, Dios es mi salvación. Elías hace las veces de Jesús, que va y llama a Eliseo para que venga y lo siga. Y Eliseo hace las veces de esos discípulos que vienen y ahora empiezan a aprender de Elías para ellos poder tomar el lugar o el papel de Elías o del Señor Jesús cuando Él se fuera. En ese llamamiento encontramos nosotros cómo en ambos casos está la presencia del Espíritu Santo. Está la presencia del Espíritu Santo con Elías y estaba la presencia del Espíritu Santo con el Señor Jesús. Y también la promesa del Espíritu Santo para los discípulos, de la misma manera como estaba la promesa del Espíritu Santo con Eliseo. Porque a ambos se les promete que ellos podían recibir o que ellos recibirían lo que ellos querían, lo que ellos deseaban, y en especial manera el Espíritu Santo. Eliseo pide algo muy importante y es algo que nos deja a nosotros, nos da una lección. Él no pide oro o un lugar especial en esta tierra. Él no desea tener ninguna posición específica, sino él lo que desea es tener una doble porción del Espíritu Santo. No sé si ustedes se acuerdan también de el rey Salomón. Cuando el rey Salomón en un sueño, Dios le pregunta qué es lo que quiere. Salomón no pide riquezas, no pide posición, no pide, sino lo que pide es sabiduría de Dios. Y debido a que él pide sabiduría, entonces Dios no solamente le da sabiduría, sino que también le da riqueza, le da fama y le da todo lo que lo que él había deseado. Vamos a mirar un momentico en el libro de Segunda de Reyes. Ahora pasamos al siguiente libro, capítulo 2, versículo 1 al 9. Porque aquí tenemos cómo es que Dios se lleva finalmente a Eliseo. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel.
Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo he quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué es lo que ustedes notan en esta lectura que acabamos de hacer? Siempre Eliseo pedía, siempre era una doble porción del Espíritu Santo, no pedía nada más. Siempre enfatizaba en lo mismo, lo he entendido yo. Así. Él lo pidió solamente una vez, es el versículo 9, el versículo 9 que fue el texto de introducción que nosotros tomamos. Pero ¿qué notan ustedes de esta conversación entre Elías y Eliseo? Bueno, en varias oportunidades le dicen, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor? O sea, que se iban a separar. Y él decía, sí, yo lo sé. No, siempre le hizo, creo que en 2 oportunidades le hizo la misma pregunta, ¿y sabes? Y él decía, sí, yo lo sé, callad. Él sabía que se iban a separar y por eso era como el deseo de que él le diera el Espíritu Santo, que le diera una doble porción del Espíritu Santo, seguramente para la obra que él tendría que hacer, porque entiendo que lo ungen. Ajá, exactamente. Interesantes son los diferentes lugares a donde van. ¿Sí? Sí, se dan cuenta de dónde vienen hasta dónde van. Ellos vienen desde Gilgal. Desde Gilgal pasan a Betel. Desde Betel pasan a Jericó. Y de Jericó pasan al Jordán. ¿Sí? Este es un descenso. Estamos hablando que Jericó es la ciudad más baja del planeta. No hay una ciudad que está más abajo. Estamos hablando que está por debajo del nivel del mar. Holanda, el lugar donde yo trabajo, está por debajo del nivel del mar. Pero Jericó es la ciudad más baja todavía. Estamos hablando de el muerto, que es el lugar más bajo del mundo. Ahora, eso nos dice algo interesante. Antes de que Elías sea llevado al cielo, encontramos un descenso. Necesitamos bajar con Elías hasta el lugar más bajo del planeta para poder nosotros ser elevados. Elías baja desde Gilgal, que significa rodar. ¿Sí? Y si nosotros miramos los lugares, las cosas que ocurren en Gilgal, hay muchas cosas importantes que ocurren en Gilgal. El pueblo hace un pacto con Dios y desde ahí es cuando empezamos nosotros a rodar, a girar, a avanzar. Ese es el momento de inicio para que nos podamos nosotros, llegar a descender, a humillarnos, para que finalmente podamos ser nosotros elevados y podamos ser, en el caso de Elías, ser llevados al cielo. Es un interesante viaje porque después de empezar a rodar, después de haber hecho un pacto con el Señor, después de haberlo conocido, encontramos de que ellos van a Betel. Betel significa casa de Dios. Y después de la casa de Dios,
entonces ellos van a Jericó. Jericó es un lugar el nombre significa un lugar de un aroma agradable. Era un lugar donde habían muchas palmeras, conocido también como lugar de palmeras. Y después entonces finalmente llegan hasta el río Jordán. El mismo lugar por donde pasa el pueblo de Israel y cruza el mismo lugar de la victoria, donde cruzan, de donde se abre el agua, de donde el Señor hace este milagro en que el agua no corre para que el pueblo de Israel cruce. Es el mismo lugar por donde llega Elías y Eliseo y cruzan y pasan al otro lado. O sea que Elías es llevado al cielo desde el lado de Jordán, de Jordania, no desde el lado de Israel. ¿Sí? Si lo habláramos desde estos días. Ahora, hay otra cosa interesante, es quiénes son los que salen al encuentro de Eliseo. Y son alumnos de las escuelas misioneras, alumnos de las escuelas de los profetas. Ellos saben que Elías va a ser tomado y Eliseo también lo sabe, pero Elías no sabe que ellos saben. Por esa razón es que Eliseo dice, sí, está bien, sí, yo sé, pero callado, no digas nada. Porque Elías no sabía que ellos sabían. Y es por esa razón que Elías le dice a Eliseo que se quede en el camino, porque Elías va con una, ¿cómo se llama? Con un objetivo. Él debe ir porque se le había revelado que él iba a ser llevado al cielo, pero él pensaba que él tenía que ir solo. Pero se le había revelado a los alumnos de las escuelas de los profetas y a Eliseo que Elías iba a ser llevado, pero Elías no sabía que ellos sabían. O sea, es interesante aquí ver cómo Dios se manifiesta a diferentes personas en diferentes momentos y muchas veces no sabemos el uno del otro. Y pensamos que nosotros somos los únicos a los cuales se nos ha revelado algo especial. Pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos el mensaje. Y eso era lo que Elías pensaba cuando él fue al monte Oreb. Él pensaba que él era el único que había quedado. Pero resulta que Dios le había mostrado que él le había mostrado a otras personas. Dios tenía a otras personas también que recibirían o que aceptarían o que se mantendrían fieles a Dios. Y en este caso, los alumnos de las escuelas de los profetas también habían recibido esta revelación. Y entonces Elías quería que se quedara y Eliseo dijo, no, Señor, yo no me quedo, yo no me pierdo este momento tan interesante porque este es el momento en donde se me va a dar la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué razón es que Eliseo pide una doble porción del Espíritu Santo? O sea, ¿qué relación tiene esto? Cuando nosotros nos miramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, se nos habla que esta es una expresión hebrea y que designa la porción de la propiedad del padre que le debía darse al hijo mayor. El padre le daba al hijo mayor una doble porción, ¿sí? En el pueblo de Israel encontramos que esa doble porción se le da a José. Y José, esa porción es dividida en sus dos hijos. Es por esa razón que Manasés y Efraín reciben cada uno una porción de la tierra, lo que era prometido al primogénito. Aunque el primogénito no era José, esa parte de la primogenitura financiera se le dio a José y la parte espiritual y de liderazgo se le dio a Judá. Es por esa razón que Judá es el que recibe esa promesa del Mesías. Él es el líder del pueblo de Israel, y a José, a Efraín y a Manasés se le dio una doble porción. Entonces, como padre a su hijo mayor estaba dada esa doble porción. Por lo tanto, la petición de Eliseo era solo para que se le tratara como el hijo mayor del profeta que se iba a ir y que debía recibir una doble porción del espíritu de Elías, en comparación con lo que se daría a los demás hijos de los profetas. Habían muchos otros hijos de los profetas, muchos otros alumnos de las escuelas de los profetas, de las escuelas misioneras, pero Eliseo era el que iba a tomar el lugar de Elías, y por esa razón entonces
Entonces, él lo estaba reconociendo a Elías como su padre espiritual y entonces estaba ahora pidiendo que él como su hijo espiritual y el que iba a tomar su lugar, que pudiera recibir una doble porción del espíritu que él tenía. Lo que él pedía era el reconocimiento de una primogenitura espiritual para que se le considerara el hijo espiritual primogénito del profeta mayor y para que se le permitiera así continuar con la obra iniciada por Elías. Es por esa razón que él pide una doble porción de su espíritu. Él no está pidiendo el Espíritu Santo, él está pidiendo el espíritu de Elías para él poder continuar con esa obra de reforma, porque la obra de reforma no estaba completada. Habían muchas cosas que él todavía todavía necesitaba hacer. Profetas y Reyes, en este momento no tengo la página en español, pero en el capítulo que habla acerca del llamado a Eliseo, nos dice que Eliseo ansiaba una gran medida del espíritu que Dios había dado generosamente al hombre que estaba a punto de ser arrebatado. Él sabía que solo el espíritu que había descansado sobre Elías podía permitirle ocupar el lugar en Israel para el cual Dios lo había llamado. Y por eso pidió que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Lo interesante es que al él pedir una doble porción del espíritu de Elías, entonces venía sobre él el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros lo miramos en comparación con la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, la petición nuestra en nuestras oraciones generalmente es que nosotros queremos ser como Jesús. ¿No es así? Nosotros queremos que Jesús sea manifestado en nosotros, que el carácter de Jesús sea visto y que todas las demás personas vean en nosotros. Lo que no sabemos es que al pedir nosotros la vida de Jesús, lo que se nos está dando es el Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí? Lo mismo que le pasa a Eliseo. Él quiere poder continuar con la obra de Elías. Él desea que una doble porción del Espíritu de Elías sea dada a él para él poder continuar con la obra de Elías. Ahora, lo que él no sabe es que en realidad lo que se le da es el Espíritu Santo. Y eso es interesante porque es Elías el profeta grande. El que generalmente en muchas oportunidades se lleva el crédito es Elías, pero Eliseo es el que continúa. Y esa obra es hecha a través del Espíritu Santo que se le está dando a Eliseo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros hacemos una obra, pero las personas ven en nosotros que somos buenos, que hemos cambiado, que wow, como ustedes son diferentes, pero es que ustedes sí son la iglesia verdadera, porque es que ustedes sí hacen, o sea, esa gloria, o la gente ve en nosotros, pero en realidad la gloria debe ir a nuestro Señor Jesucristo y en realidad el Espíritu Santo, que es el que ha venido sobre nosotros y nos está dando la vida de Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? Hay un paralelo grande en estos dos casos. Si nosotros seguimos la Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 10 al 14, nos dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Claro, Eliseo le pide una doble porción de su espíritu. Elías entonces le dice, wow, estás pidiendo algo difícil, algo grande. Pero si ves y si estás hasta que yo sea llevado, entonces te será hecho a ti. Y eso fue lo que ocurrió. Él estaba presente cuando de repente vino en un torbellino. Si leemos el versículo 13, dice, aconteció que yendo ellos, es el versículo 11, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y le dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó a Eliseo. La postura de Eliseo es de humillación. Rasgar las vestiduras
era algo que los israelitas o el pueblo de Israel hacía en momento de humillación. Era en el día que se colocaban silicio en la cabeza. A veces lo hacían por ejemplo, en el caso de Mardoqueo, cuando reciben esa orden de que van a ser todos muertos, entonces ellos rasgan sus vestidos, colocan, ¿cómo se llama?, ceniza en la cabeza y se humillan delante de Dios. Acá él rompe sus vestiduras en señal de que ya no son mis mantos, ya no es mi justicia es rasgada. Ahora entonces recibo la justicia, un manto diferente. Y ese manto es el manto de nuestro Señor Jesucristo. Ese manto que recibe le da a él ahora una doble porción del Espíritu Santo. Al él estar cubierto por la justicia de Cristo Jesús, entonces le da derecho a tener esa doble porción del Espíritu Santo. Y es interesante lo que nosotros vemos en este caso aquí, porque él demuestra de esa manera humillación y aceptación del manto de otra persona. Y de esa manera entonces es que se va. Ahora, otra cosa que nosotros vemos acá es que el río Jordán se divide, o mejor dicho, las aguas dejan de correr o se detienen en dos oportunidades aquí y en una oportunidad antes cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Si ustedes se acuerdan, en esa oportunidad, Moisés mandó de que 12 piedras fueran quitadas del río y fueran colocadas afuera, y ahora 12 piedras de afuera fueran colocadas dentro del río. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Y esas 12 piedras hacían parte o representaban al pueblo de Israel. Pero ahora lo interesante es que 12 piedras son tomadas y sacadas y 12 piedras son tomadas y colocadas dentro del río, haciendo ver y como una especie de profecía de cómo otro pueblo, de cómo otros iban a ser el fundamento de la iglesia después de que el pueblo de Israel dejara de ser fiel a Dios. 12 piedras son colocadas aquí dentro. Entonces, aquí vemos lo mismo. Encontramos acá cómo uno es llevado y otro es colocado en su lugar. Y cómo él va con el manto de Elías y empieza ahora el trabajo que Elías, o continuado con el trabajo que Elías había dejado. Si nosotros miramos en la Biblia, hay 8 milagros de Elías y hay 16 milagros de Eliseo. Pareciera como una coincidencia que exactamente el doble de los milagros que hace Elías hace Eliseo. Ahora, además de Jesús y de los discípulos, Eliseo es una de las personas que más milagros hace en la Biblia. Es increíble cuántos milagros hace y en cuántas oportunidades él hace milagros. Elías realmente, y viéndolo desde esa forma literal, realmente continúa de una manera doble de lo que Elías había hecho. Ahora, vamos un momentico al Nuevo Testamento, porque hicimos desde el principio un paralelo entre los discípulos y Eliseo. A los discípulos también se les dio el Espíritu Santo cuando Jesús se fue. Entonces, era importante de que Jesús se fuera para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. ¿Sí? Era importante que Elías se fuera para que Eliseo recibiera el Espíritu Santo de una manera doble. En Hechos capítulo 2 encontramos nosotros cómo los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 encontramos cómo cuando el día de Pentecostés estaban todos juntos, ellos habían estado 10 días unidos en oración, sacaron todas las cosas que estaban dentro de sí, entre ellos, ya no habían peleas, ya no habían discusiones entre ellos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta experiencia de los discípulos no es la experiencia que muchos cristianos hoy en día dicen que han tenido. Los discípulos no sienten nada. Ellos no sienten un fuego dentro de sí, como que no, ellos no sienten nada. Ellos oyen solamente. Aquí dice que vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Ahora, me imagino que en ese momento, cuando ellos escuchan ese ruido, como que la reacción de ellos es abrir los ojos y mirar qué es lo que está pasando.
porque escuchan un viento terrible, entonces piensan viendo aquí sobre Jerusalén o qué es lo que está pasando. Y cuando ellos abren los ojos, debido al estruendo, entonces ellos se dan cuenta que todos tienen una lengua de fuego en sus cabezas. Ahora imagínense, Jesús los había llamado a ellos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y en este momento ellos por primera vez abren los ojos y se dan cuenta de que ellos son como antorchas que deben ir ahora entonces a iluminar el mundo entero. En este momento, entonces ellos se dan cuenta como que eso no solamente era simbólico, sino que también era real, que ellos estaban siendo como antorchas, como si fueran velas, como si hubieran, imagínense ustedes, 70 o cuántos eran que estaban ellos ahí, ¿no? 120 creo, eran ellos, estaban ahí, 120 velas en ese lugar y todos prendidos, encendidos, porque el Espíritu Santo había llegado sobre ellos. No habían sentido nada, simplemente habían escuchado un estruendo. Y eso era, obviamente, una demostración de que ellos debían ir ahora a hablar y a iluminar el mundo entero. Pero resulta que la obra que ellos empezaron a hacer, se dieron cuenta que era muy difícil, porque a Pedro y a Juan les prohibieron predicar el evangelio. Si nosotros miramos en Hechos capítulo 4, ellos les prohibieron y de hecho los pusieron en reclutamiento por un día o algo así y les prohibieron. Y en el versículo 23 encontramos que ellos lo soltaron. A ver, el versículo 20, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le dijeron entonces a los líderes, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. El versículo 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ellos habían sanado a este paralítico que se encontraba allí. Versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos empiezan a alabar a Dios. Ahora, si leímosles más adelante, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Interesante. Los discípulos y todos los que estaban allí reunidos recibieron por segunda vez el Espíritu Santo. A veces decimos nosotros que ellos recibieron el Espíritu Santo una sola vez, pero no, ellos lo recibieron 2 veces. Estamos hablando de que los discípulos también recibieron una doble porción del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque los discípulos y los que estaban allí eran considerados los hijos primogénitos de Jesús. Y es por esa razón que ellos son las primicias. Estamos hablando de que ni el día de Pentecostés era el día en que se recolectaban las primicias del campo. En ese día era que todos los primeros frutos eran traídos y eran llevados allí. Entonces, no solamente se habla de primicias por el hecho de que ellos recibieron el Espíritu Santo y porque muchas personas fueron convertidas al Evangelio, sino estamos hablando de primicias porque Dios así los consideraba. Dios los estaba considerando a ellos hijos primogénitos, merecedores de una doble porción de su herencia. Y la herencia en este caso era el Espíritu Santo. Entonces recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 2 y recibieron el Espíritu Santo en el capítulo 4, siendo considerados como hijos primogénitos suyos. Imagínense, ¿habían pensado en eso? ¿Lo habían visto desde este punto de vista? Como Eliseo, como primogénito de los profetas, que realiza el doble de milagros que Elías, recibe una doble porción del Espíritu porque es considerado de esa manera. Los discípulos son considerados, los que están ahí son considerados hijos primogénitos de Dios
en el día de las primicias, celebrando la fiesta de las primicias, reciben 2 veces el Espíritu Santo. Y los discípulos hacen más milagros que los mismos milagros que Jesús hizo. Porque de los discípulos se dice, por ejemplo, de que solamente con el olor, se habla, no sé si ustedes se acuerdan, con la sombra, exactamente, la sombra de los discípulos, ya con eso las personas eran sanados. Eso no se dice del Señor Jesús. Interesantísimo. Cómo Eliseo hace más milagros que Elías, como los discípulos hacen más milagros que Jesús, y es una doble porción, aunque Jesús era Jesús. Pero ahí estamos viendo esa doble porción del Espíritu Santo en este caso. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo hablando acerca, no me acuerdo qué capítulo, lo que pasa es que no tengo la página en español, dice acá, los discípulos rogaron por más fuerza para llevar a cabo la obra del ministerio. Pues la respuesta llegó, el lugar donde estaban reunidos se conmovió y volvieron a ser dotados del Espíritu Santo, equipados con un nuevo valor, salieron a predicar el Evangelio en Jerusalén. Ellos temían de que no eran capaces de realizar la obra con el Espíritu Santo que ellos habían recibido. Y eso es como extraño, porque uno dice, pero es que ellos recibieron la plenitud del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ellos podían ir y predicar y hacer grandes milagros. Ellos empezaron a hablar en otros idiomas, o sea, tantas cosas que uno diría, pero eso era suficiente. Sin embargo, ellos veían como que no eran capaces y que necesitaban aún así una doble porción. Y ahí fue cuando se les dio una doble porción del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé cómo ustedes se sienten, pero yo a veces me siento como que no soy capaz o como que necesito más o como que con lo que tenemos como que no es suficiente. Como que si estuviéramos en la misma situación del Espíritu Santo, como que la lluvia temprana que se nos dio a nosotros y que está presente en la iglesia y con la que debiéramos nosotros hacer grandes milagros porque el mismo Espíritu Santo que se le dio a la iglesia en Hechos capítulos, como que no es suficiente, como que necesitamos más. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí sí me pasa eso en que yo como que necesitamos más. Y claro, precisamente por eso es... ¿Perdón? ¿Cómo dices? Es que hay una promesa porque dice, cuando he leído yo, dice que mayores milagros serán al último tiempo. O sea que nosotros, analizando yo lo que tú estás diciendo, es una promesa y yo le clamo a Dios por eso, porque hay cosas bonitas que suceden en mi vida. Y digo, pero necesito el Espíritu Santo en su plenitud, doble, porque dice que grandes milagros van a haber al último tiempo con cosas sencillas. Entonces ahí se cumple lo que tú estás diciendo. Ajá. No es una fábula, es una realidad. Eso explica. Ajá. Eso explica porque el Espíritu de Profecía dice que el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía en el tiempo final va a ser mayor que en Pentecostés, precisamente por esto, o sea, esa doble porción hace exactamente eso, porque si la lluvia tardía fuera igual que la anterior, entonces uno diría, pero entonces ¿para qué es doble? ¿Sí? Con la misma que tenemos sería suficiente, podríamos hacer los milagros o la obra que se ha hecho, pero no, es algo real, es algo literal, de que si hay una doble porción, debe ser mayor que la primera, debe ser mayor que la inicial o la que solamente se dio de una sola vez. Entonces, para nosotros en este tiempo también está prometida una doble porción. Y esa segunda vez, esa doble porción es la lluvia tardía que va a venir sobre nosotros. Y ahora, eso explica por qué va a ser mucho mayor, muchos más milagros. El resultado va a ser mayor, precisamente por eso, porque es una doble porción del Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, nos dice Jesús que nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos esa doble, el Espíritu Santo.
Y dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, pedir el Espíritu Santo es algo que debe ser algo que debemos hacer. Debemos pedir el Espíritu Santo, debemos Amén. pedir la doble porción del Espíritu Santo. Ujú. Y entonces se nos dará. Y para eso debemos nosotros, obviamente, tener una experiencia similar a la de los discípulos en la lluvia temprana. Debemos empezar a tener una diferente lectura de los hechos. Debemos empezar a saber juzgar los hechos a nuestro alrededor. Debemos nosotros poder llegar a esa armonía, ese amor entre los unos a los otros, para que el Señor pueda darnos el Espíritu Santo. Debe en nosotros verse el carácter de Jesús para que nosotros pueda ser dado el Espíritu Santo. Porque si hay una mancha en nuestro carácter, pues no vamos a poder recibir el Espíritu Santo en la segunda vez. Sin embargo, quiero concluir con una tercera vez que el Espíritu Santo va a ser dada. Y de pronto yo debo haber llamado el tema hoy como una tercera porción del Espíritu Santo. No sé si ustedes lo han leído o no, pero en Primeros Escritos, página 6 y página 7, se nos habla de una tercera porción del Espíritu Santo. Claro que esta porción del Espíritu Santo no es para tener más poder o para poder predicar o para podernos mantener fieles o sin pecado, sino es debido a que hemos sido vencedores. Y esto ocurre durante la séptima copa. Es en la séptima copa cuando los 144,000, o mejor dicho, cuando haya una resurrección especial en que todos los 144,000 estén vivos, entonces hay el derramamiento del Espíritu Santo nuevamente una tercera vez. Dice acá, pronto oímos la voz de Dios como de muchas aguas, dándonos el día y la hora del regreso de Jesús. Los santos vivos, los 144,000 en número, conocieron y entendieron la voz, mientras que los impíos pensaron que era un trueno y un terremoto. Cuando Dios pronunció el tiempo, Él derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a iluminarse y a brillar con la gloria de Dios, como Moisés cuando bajó del monte Sinai. Los 144,000 habían sido todos sellados y plenamente unidos. Las palabras de Dios y de la Nueva Jerusalén y una estrella gloriosa con el nuevo nombre de Jesús estaba en sus frentes. Los malvados se enfurecieron ante nuestro feliz y santo estado y se apresuraron a echarnos las manos encima con violencia y a empujarnos a la cárcel, y luego extendieron sus manos en nombre del Señor y cayeron al suelo sin poder hacer nada. Imagínense, todo el tiempo los malos siempre habían tomado a los siervos de Dios, los habían puesto en las prisiones, los habían matado, había muchos mártires, pero en este momento era importante que Dios les pudiera dar a ellos un honor especial. Dios quería honrarlos de una manera especial, en que los malvados no les podían hacer nada, no los podían matar, y vivos podían ellos ahora ser llevados y ser tomados al cielo. Y solamente con levantar las manos, así como Jesús cuando dijo, aquí estoy, ¿a quién buscáis? Yo soy, inmediatamente cayeron como muertos al piso. Exactamente lo mismo ocurre acá, en este momento, como consecuencia del derramamiento de una tercera porción sobre ellos. Cuando Elías estaba a punto de dejar a Eliseo, no sé si ustedes se acuerdan que él le dijo, pregúnteme lo que debo hacer antes de que me aparte. Y entonces él le dijo, te ruego una doble porción del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es, cuando nosotros leemos, ¿ah? Decía que Sí. le pidiera lo que quiera, porque Sí, ella sí, sí. estaba próxima a irse. Exactamente. Ahora, si ustedes se acuerdan,
quiero volver nuevamente un momentico para terminar a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2. A ver. No, perdón, es Primera de Reyes. Perdón, es Primera de Reyes. Capítulo. Primera de Reyes, capítulo 19. En el momento en que se hace ¿cómo se llama? El llamamiento a Eliseo. No, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. ¿Lo tienen? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Ahora, lo interesante es acá lo que dice. ¿Perdón? Ya está. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El 18. Pero dices que el 19. Partiendo Interesante. él de ahí. Sí. No, el 18. No, el 18. ¿Ah, sí? El 18, okay. el 18. Y Sí, el 18 está bien. 7. Interesante lo que aparece acá. ¿Quién es el que hace que queden 7,000 sin que hayan doblado las rodillas a Baal? Es el Señor. Claro. Elías pensaba que estaba solo. Estas personas, ¿sí? Elías pensaba que él estaba solo. Sin embargo, Dios dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. A veces pensamos nosotros que la obra que está delante de nosotros es muy grande y que es difícil realizarla. Y por esa razón, obviamente, nosotros estamos pidiendo la venida del Espíritu Santo para que nos ayude a realizar esa obra. Pero aquí lo interesante es que Dios es el que hace que estas personas se mantengan fieles. Dios es el que hace la obra en las personas. Nosotros llevamos el mensaje, pero Él es el que hace que 1,000 personas se queden y que no doblen rodillas ante Baal. Entonces, la conclusión del tema es, si nosotros pedimos una doble porción del Espíritu Santo porque creemos que el trabajo que tenemos delante de nosotros es muy difícil y es muy grande, el Señor nos va a dar esa doble porción del Espíritu Santo. Amén. No solamente nos va a dar Espíritu Santo en ¿cómo se llama? La lluvia temprana, sino también la lluvia tardía. Y el resultado de la obra lo hará Él mismo, porque Él será el que hará ese trabajo. Y finalmente, si somos fieles, entonces podremos nosotros recibir una tercera porción y pasar por esa experiencia de ser tejidos y recibir esa honra especial que el Señor quiere hacernos a nosotros. Eliseo no pidió honores mundanales, ni un lugar entre los grandes hombres de la tierra. Lo que él anhelaba era una doble porción del Espíritu Santo otorgada a aquel a quien Dios iba a honrar con la traslación. Él sabía que nada más podía servirle para la obra que él quería. Nos dice obreros evangélicos. Ministros del Evangelio, si se les hubiera hecho esta pregunta, ¿qué habrían respondido? ¿Cuál es el mayor deseo de vuestro corazón cuando os dedicáis al servicio de Dios? ¿Qué es lo que más deseamos nosotros en este momento? Deseamos terminar nuestro estudio, deseamos una casa, deseamos cosas en esta tierra. ¿Qué desean ustedes, chicos? Pero si nosotros deseamos el Espíritu Santo, realmente haremos una obra grandísima y seremos instrumentos en las manos de Dios y seremos esa luz del mundo en este mundo que está tan lleno de violencia, de guerras, de problemas y de dificultades y enfermedades. Quiera el Señor que nosotros podamos tener en nuestro corazón siempre ese deseo de servir al Señor y que deseemos el Espíritu Santo, una doble porción del Espíritu Santo. Y el Señor, si pedimos una doble porción del Espíritu Santo, el Señor nos dará
más de lo que pedimos. ¿Se acuerdan ustedes que eso está en la Biblia? Que el Señor siempre nos da más que nosotros pedimos. Nosotros pedimos una doble porción y el Señor nos dará una triple porción del Espíritu Santo. Es mi deseo. Amén.